Saludos, bienvenidos y bienvenidas a D-Roll Amigo y Entra. Hoy no vamos a jugar, hoy vamos a estar de charla. Y para ello, hoy contamos con un grupo muy especial de amigos que han venido para hablar de la indefensión, uno de los elementos de terror de una lista que confeccioné hace tiempo. Así que vamos a dar la bienvenida a Rufo. En primer lugar, ¿qué tal, Rufo? Pues nada, muy bien, muchas gracias por invitarme. Vamos a ver si podemos aportar un poquito. El terror no es mi main precisamente, pero algo estoy profundizando últimamente. De hecho, estoy escribiendo una aventura para ratas en las paredes, así que bueno, ahí estamos. Vaya dato en primicia. Y al lado de Rufo, no sé en el overlay qué tal saldrá, a mí me aparece Manu. ¿Qué tal? Muy buena, pues encantadísimo de tocar un tema que me gusta un montón, el rol de terror. Y encantado también de que con ciertas edades todavía se sigue conociendo a gente nueva y ampliando comunidad. Me encanta. A tope. Gracias por venir, tío. Por cierto, me debes una visita a la capital, ¿eh? Yeah. Sí. Triki, ¿qué pasa? Muy buena. Pues aquí estamos, dispuestos a compartir sabiduría o por lo menos alguna puya buena. En tu caso, más bien lo segundo. Sí, bueno, a ver si aprendo algo. Que nunca se es mayor para aprender. Se nos une hoy también Mauro. Bienvenido, Mauro, ¿qué tal? Bien, muchísimas gracias por invitarme. Nada, recién llegado, como dices, y rolero de toda la vida y con unas cuantas historias de terror y detrás. Y nada, encantado de hablar de ellas, escuchar sobre ellas y aprender. Y como siempre, dejándolo para el final, mi media naranja, mi caramelito de menta. Jaime, ¿qué tal, tío? Hola, ¿qué tal? Pues aquí dispuesta a disfrutar de una tarde animadita. Pues nada, hoy vamos a hablar del primero de los elementos de terror y para ello he elegido como tema la indefensión. Os voy a leer lo que escribí al respecto y luego entramos en materia, ¿vale? Un matrimonio en horas bajas planea una escapada secreta a un lugar aislado para intentar reavivar la llama del amor poniendo un poco de picante en sus vidas. Ella está esposada al cabecero de la cama y él muere encima de ella dejándola sola, esposada, sin posibilidad de pedir ayuda y sin que nadie sepa dónde están. Esta es la sinopsis del juego de Geralt, una historia de Stephen King que cuenta con su versión cinematográfica. ¿Os imagináis la sensación de indefensión en una situación así? Sentirse indefenso hace aumentar el pánico. Normalmente esto se debe a la certeza de no contar con habilidades, herramientas u otras personas que nos rescaten de una situación insalvable. ¿Qué pasaría si la cabaña en la que nos encontramos se queda aislada por una fuerte nevada y no hubiera leña o víveres? La falta de ayuda y el aislamiento son una cuenta atrás contra el peligro de muerte. En esta situación, estar en soledad puede aumentar la sensación de miedo y angustia porque nos sentimos a salvo cuando alguien comparte nuestra desgracia. Pero, ¿y si cambiamos la cabaña solitaria por una balsa salvavidas en mitad del océano? Con varios supervivientes, unos cuantos heridos, una sola bengala y sin agua o comida para todos. Aun contando con compañeros de miserias, el aislamiento genera indefensión y augura problemas venideros. Y hablando de balsas, ¿cuántas historias no tienen la inmensidad del mar como escenario? Vasto, profundo y misterioso. El mar alberga monstruos inenarrables muchas veces, pero como entidad propia también es aterrador. El miedo a morir ahogado, naufragar por una ola gigante o estar rodeado de agua a bordo de un submarino a punto de colapsar a causa de la presión puede ser atroz. Las abisales profundidades marinas son oscuras, como el prehistórico miedo heredado del que nuestros antepasados huían. En cualquier caso,
La soledad, la oscuridad, la enormidad o lo desconocido generan fuertes sensaciones de indefensión. Esto fue lo que escribí sobre este elemento de terror. Y bueno, la idea es saber en qué género o ambientación, por ejemplo, os pregunto, chicos, dentro del terror, ¿creéis que funciona mejor el elemento de la indefensión? Yo me veo que en prácticamente todos, pero cada uno de una manera. O sea, yo qué sé, a mí, por ejemplo, una de las últimas partidas que he narrado ambientándola en Chulu, está muy basada en todo el universo de Hellraiser, de Clive Barker. Y ahí, por ejemplo, la indefensión es casi siempre porque te vas a encontrar con seres terriblemente más poderosos que tú, pero sobre todo al destino. A que hagas lo que hagas, estás condenado. Y el estar indefenso ante el destino es la base de casi toda esa historia. Entonces, por ejemplo, ahí le veo una vertiente de eso, de la indefensión, y dices, oye, si es que si al final haga lo que haga, voy a morir o estoy maldito, estoy fastidiado, pues puede ser una de esas formas de verlo. Bueno, al final, la indefensión es uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta cualquier narrativa de terror, ¿no? En el momento que existe, por remota que sea un clavo al que aferrarse, esa sensación se pierde un poco. Así que básicamente en cualquier género que quieras llevar o traer un poquitín de terror a la mesa, tiene que existir eso, ¿sabes? Por poner un ejemplo muy tonto, los zombies o las cosas de muertos vivientes, hay una sensación de defensa contra el zombie, ¿no? Porque sobre todo contra el zombie clásico es lento, predecible en algunos puntos y demás. Entonces lo que lo hace la sensación de indefensión en ese caso, por ejemplo, viene por un lado de la cantidad y por otro lado de que pese a lento de lo que sea, es un enemigo, un peligro que no descansa nunca, ¿no? Y que siempre está presente y que no sabes cuándo y cómo te va a aparecer. Puedes hacer algo contra ellos, pero son tantos y prácticamente nada los para, que siempre está ahí. Tú tienes que descansar y ellos no. Ahí, incluso habiendo una forma de destruir el origen singular de ese miedo, siempre la posibilidad de que haya más y de que te pueden pillar con la guardia baja en cualquier momento es donde viene esa sensación. Qué bueno eso, Rufo. Yo estaba pensando si era posible tener un género de terror sin la sensación de indefensión. ¿Es posible o realmente es intrínseco? Se me ocurre que mientras más indefenso te sientes, más potencia esa sensación de terror. Podría sentir terror sintiéndome capaz, quizás llevando a un soldado bien entrenado en una nave infectada de aliens, con un lanzallamas, quizá al principio lo sienta como acción o como supervivencia, pero debo de entender que según te quedas sin combustible en el lanzallamas, según te cansas, según profundizas en la nave y dejas de orientarte, cambiamos de género y llegamos al terror o al misterio, en el mejor de los casos. Y pensaba qué puede producir indefensión, ¿no? Porque hay muchas cosas que la pueden causar. Una limitación física o desconocer un lugar, o en la misma introducción que ha hecho Robert, que hablaba de alguien aislado, la pareja que busca en esta historia de Stephen King, un lugar aislado. Ya de por sí eso no lo controlas, causa indefensión. Ella está esposada, peor aún. Entonces hay muchos elementos que lo tocan. Y respondiendo a la pregunta de Robert, ¿qué ambientación podría generar más indefensión? Estoy de acuerdo con Javi en el que creo que lo puedes tocar casi en cualquier género o ambientación, pero si tuviera que apostar por una, diría una ambientación mientras más parecida a nuestro mundo, a nuestra mejor, por empatía. Si juegas en nuestra época, con nuestro dominio, lo que sabemos, digamos, te cuesta menos empatizar y por lo tanto sentir el miedo.
Es muy bueno lo de la empatía. De hecho, hay otro elemento de terror que son las personas, porque muchas veces los monstruos dan miedo, pero a veces los horrores o los miedos o las situaciones que más pánico te dan son situaciones muy reales. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. Yo de verdad creo que casi todos los géneros de terror cuentan con una buena base para generar la sensación de indefensión. Obviamente, cada una a su manera. Antes Manu hacía alusión a un marine colonial de Alien, pero hay algo para lo que creo que casi nadie, a pesar del adiestramiento, puede estar preparado. ¿Os imagináis, por ejemplo, la parálisis del sueño? ¿Cómo luchas contra eso, no? Con respecto a eso, yo tengo un ejemplo muy bueno del maestro Stephen King, y es de uno de sus primeros relatos cortos, en el cual te ponía en la piel de alguien que estaba en una mesa, en una sala de autopsias, observando todo lo que ocurría, sin poder moverse. Y aquí no estaba solo, pero la sensación de indefensión era peor que cualquier otra, porque no podía decir, que estoy vivo. Pero... Perdona. Sí, y a mí me parece eso de lo más aterrador que hay. Hay un matiz ahí, que es que es cierto que no estás solo, pero estás aislado. Sí, eso es verdad. Porque el aislamiento no requiere de una gran masa de agua, ni de una cabaña a mitad del bosque, ni de una estación espacial de la que no puedes salir. Basta con que esté ciego, mudo y sordo y a lo mejor solo te quede el olfato y el tacto, por ponerte un ejemplo, y que estés rodeado de personas y estés en un centro comercial tranquilo, por ejemplo, para que todo pueda resultar terrorífico. Y igual solo hay gente entrando a comprar ropa interior al Primark, pero... En la última del Toro hay un relato bastante parecido a este, del de un tipo que le piden que vaya a investigar unas muertes en una mina, y va abriendo los cadáveres y tal, y le termina pasando algo parecido. O sea, es como... No está indefenso, pero está solo, y le dejan indefenso, le corta, o sea, le deja ciego, mudo, sordo. Claro, la privación de capacidades, sean las que sean, siempre va a dar lugar a la indefensión. Sí. De hecho, en una partida que no sea de terror per se, si quieres meter un elemento de terror y tienes una partida en la que los jugadores están habituados a salir siempre con la suya o a sentirse poderosos, meter un elemento arrollador. Y para mí el mejor ejemplo que se me ocurre de eso es Nemesis en el Resident Evil 3. No sé si os gustan mucho los videojuegos, pero tú tienes una fantasía de poder tremenda en los Resident Evil, en los que al final siempre acabas encontrando algo. De hecho, el propio juego lo hace al final, pero juega durante todo el juego con esa sensación de ponerte un enemigo imparable. Si eres muy bueno, estás muy entrenado, tienes todas las armas y tienes todas las capacidades, pero da igual, ¿sabes? Y además va obcecado por ti. Pues te están quitando tanto de lo que tenías que la sensación de indefensión en esos casos es mucho mayor. Teniendo en cuenta que has mencionado un videojuego, quería preguntaros, ¿se os viene a la mente algún cómic, película, una serie, un videojuego o una novela en la que os hayáis inspirado para una partida de rol? Desde luego. Y si se os viene a la mente, ¿cuál? La que decía antes, Hellraiser. Nada más cómic, novela, película. Tiene elementos muy chulos. Pues lo que te digo, porque además lo más terrorífico no son los propios demonios, sino es eso, pues hay una escena que me flipa, que es de un tipo que va buscando la configuración de la mente y demás, y cree que puede engañar a los cenobitas para encontrar la configuración, pero no abrirla, y entonces no ser presa de ellos. Y se la tiran en medio de un manicomio, la tiran y la pierden.
y el tipo se pone a buscarla por dentro del edificio, dando vueltas, bajando escaleras, subiendo, girando esquinas, buscando tal. Y cuando encuentra al final el cubo, la pared se abre y aparecen los cenobitas y se queda como, si yo no he abierto el puzzle, ¿no? Y uno de los cenobitas simplemente señala una pared en la que hay una placa que pone que el mismo manicomio ha sido construido por el mismo tipo que construyó las configuraciones del Lamento. El propio edificio en sí era un puzzle, era una... Y en ese momento es que hagas lo que hagas, esa indefensión de da igual, estás jodido. Eso me encanta, me chifla. ¿Y tú, Mauro, conoces de videojuegos o películas que servirían para un rol? Sí, claro, muchos. Mira, a mí el extrañamiento para mí es importante a la hora de sentirte... No entender lo que hay alrededor. La cotidianidad, lo que decías tú también, pequeñas cosas, por ejemplo, dar por supuesto, no sabemos lo cerca que estamos de quedarnos indefensos, que esa es otra, ¿no? Tenemos una ilusión en realidad de control sobre las cosas que se puede ir al garete en cualquier momento. Yo he visto a chavales, bueno, llamo sobrinas, pero son las hijas de unos amigos con los que tenemos mucha relación. Yo les he visto la cara cuando se va la wifi. Y es cara de miedo auténtico. O sea, dura unos segundos, pero de verdad dicen... Eso sí que es indefensión. Y yo, estoy solo claro, en el mundo. Me encanta ser el malo de las películas, miro y digo, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, yo soy analógico, me he criado cuando se iba la luz y jugábamos con las linternas, entonces a mí eso no me daba miedo. Pero esa sensación de todo va bien y de repente algo está fuera de lugar, algo no encaja, tu mente te juega una pasada. Yo puse esto aquí, ¿dónde lo puse? ¿Dónde puse las llaves del coche? Pequeñas cosas, ¿no? Están... Y a mí me gusta mucho Stephen King ahí, por ejemplo, porque habla mucho de lo que decías tú, en realidad. Habla de lo cotidiano, de tu vecino, de lo cerca que estamos, que no necesitamos. Luego al final, y lo que dice también Robert, ¿no? Y eso me lleva mucho a una de mis sagas favoritas, que no es terror, pero casi, que es Geralt de Rivia, que te dice que al final el ser humano es el monstruo. Tú puedes estar matando bichos, pero en realidad el ser humano es... La película Sleepy Hollow, por ejemplo, me gusta mucho porque hay un terror evidente, pero hay una mano detrás de ese terror. Y el miedo es que son tus vecinos. Muy jugable. Sí, y todo eso que nos lleva a pensar que hay algo más, y aunque no lo sabes, a mí me gusta mucho que me den los elementos y todo para imaginármelo, y a pesar de eso siga habiendo una aventura. Es decir, no necesito un plot twist o giro de guión cada 25 páginas. No lo necesito. Puedo tener claro cómo va a ser el final, pero si me lo saben hacer ver de una manera en que yo lo sigo viviendo, como dices, me sigue pareciendo imposible evitarlo, como en Hellraiser, que es otra. Y dices, en cuanto sabes que hice novitas por medio, dices, pues mal asunto, ya puedo correr, que voy a correr en círculo, me va a dar igual. Como dices de Sleepy Hollow, me recuerda también la del Pacto de los Lobos. Pacto de los Lobos, otra. Lo de que hay un bicho ahí terrorífico y tal, pero al final el malo no es el bicho terrorífico, sino una persona detrás que es la que te la está guiando, que es tu primo, tu alcalde. Fíjate una cosa, la agorafobia, ¿no? La agorafobia es el miedo a la indefensión, en realidad. O sea, miedo a los lugares abiertos, pero en realidad es el miedo a no poder hacer nada. Y en la agorafobia suele haber gente. En la agorafobia es miedo a abarrotamientos de gente. La gente no como tu amiga, la gente como extraña, la gente como persona, como ente social que te juzga, que te valora, que no cumples las normas, o que haces tú desmayándote en un tren, o ¿sabes? ¿Qué haces tú perturbando la cotidianidad? Que te convierte en el enemigo para otros, ¿no? Tú me has cambiado el día, tú has hecho que yo no llegue a no sé dónde. Entonces, por eso me gustan mucho los entornos cotidianos, y me voy a Stephen King normalmente, también me suelo ir por lo psicológico a Poe. O sea, es más extremo, pero sí, también tiene un punto psicológico de... ¿Habéis visto el extrañismo social? ¿Habéis visto la película Cube? Sí.
Sí, lo he Sí. pensado cuando decías lo del... Lo del cubo, ¿no? Lo del El manicomio cubo, que claro. era el cubo, el puzzle. O sea, Si te gusta Edgar Allan Poe, no sé si conoces Raven, que es un juego de rol español Sí, que ha claro. salido hace poco. Ah, sí, también, sí. Súper bonito el juego. Está muy chulo. O sea, que si le echas un ojillo, tienes ahí Sí, un sí. material interesante si te mola Poe. Yo Sí, quería sí. traer a Muy colación, yo me Es inspiro cua- mucho en los videojuegos. Yo cuando era chiquitito siempre decía que quería hacer videojuegos, porque era el medio narrativo y en este caso audiovisual que yo más disfrutaba a la hora de recibir historias, pues luego ya con los años descubrí que lo que quería era contar historias y que el medio en el que las contara me daba un poquitín más igual. Pero el videojuego, al ponerte en control y permitirte de alguna forma experimentar casi en primera persona, no siempre, ya si nos vamos a la realidad virtual no os quiero contar, pero bueno, eso es otra historia. Tiene una característica para el terror muy especial, porque de alguna forma eres tú el que no estás siguiendo la historia del personaje, no estás viendo una película en la que lo que sucede es completamente ajeno a ti, sino que eres tú el que está desencadenando mediante la interfaz de control con el videojuego que suceda eso. Y para mí el mejor ejemplo ahí es Silent Hill, que juega con muchísimas cosas, han pasado un montón de años y sigue siendo hiper vigente. Y al final lo que hablábamos, ¿no? El malo, el que le ha liado todo, el culpable de todo, es... pues no sé si lo habéis jugado, no sé, o lo pretendéis. Es viejo, yo creo que ya, si quieres poner alerta spoiler, o voy a dar 10 segundos a la gente por si quiere pasar estos 30 segundos para adelante, pero el malo al final eres tú, es el propio protagonista del videojuego, el que ha causado todo eso, el que es un auténtico monstruo y el que está viviendo su propio infierno a raíz de eso. Y para mí es un ejemplo en todos los aspectos, porque no solo te aísla en el pueblo, sino que juega con lo extraño, cambiando con esas dos realidades que tiene el juego. Y además cómo convirtieron un defecto técnico en un elemento de terror, porque el juego está completamente rodeado de una niebla que no te permite ver mucho más allá, y esto fue una decisión más técnica que otra cosa, porque la consola era incapaz de cargar más allá de donde cortaba la niebla. Pero como ese elemento de estar rodeado de niebla y que los enemigos los detectes mediante una radio que suena a interferencias cuando se acercan los enemigos, ¿cómo te genera esa tensión? De hecho, hay un vídeo en el que quitan la niebla con máquinas actuales que ya pueden hacerlo perfectamente y ves como en algunos casos esos enemigos estaban detrás de vallas o encerrados en jaulas o en sitios en los que nunca podrían interactuar contigo, pero como hacían sonar la radio te cagabas vivo. Yo tengo un proyecto de partida que se llama Dead End y está inspirado en una serie que hay en HBO, From. No sé si lo habéis visto. Pues esa serie es curiosa, es un grupo de gente que viaja por carretera y acaba llegando a un pueblo. Y cuando la gente que llega a ese pueblo, obviamente no es su destino, sino aparece en su camino, y cuando quieren marcharse, vuelven a aparecer en el pueblo, una y otra vez. Pero es que encima en ese pueblo, por la noche, aparecen una especie de criaturas que si te cogen fuera de la casa, te matan. Entonces, claro, la sensación de indefensión de estoy aquí, aislado, sin poder pedir ayuda, sin poder salir de casa por la noche, aunque me vaya, acabo volviendo aquí y nunca sé cuándo se me van a acabar las provisiones porque tengo lo que trae la gente que acaba llegando aquí, más lo que la gente que lleva mucho tiempo pueda procurarse, como aprender a cultivar o cosas así, pero claro, los medicamentos, por ejemplo, pues cosas así son limitadas y no todo el mundo lo lleva igual. Entonces se me ocurrió que era una gran idea que llevara a rol, y si cuentas con una mesa proactiva y con una buena imaginación, decir que sean los propios jugadores los que con sus acciones decidan qué es lo que realmente está pasando aquí, si es que en el fondo eso importa, porque a lo mejor simplemente el hecho de ver hasta dónde llegas ya de por sí mola suficiente. Es una Una premisa muy chula, ¿eh? Muy chula, muy chula.
Se me ocurren varias, como por ejemplo, no sé si habéis visto la película Bird Box. No. Ah, sí, la de Sandra Bullock, ¿no? La de, Bird Box, vale, sí, la de los... Bird Box, sí. Sí, Antes decía Rufo sobre la pérdida de varios sentidos, simplemente con perder la vista y tener que buscarte la vida para ir del punto A al punto B, porque no puedes ver, y si te quitas la venda de los ojos te vuelves loco y te suicidas, pues es tremendo cuando vas además con tus 2 hijos pequeños, ¿no? Que es... dile tú a tus niños, no, quita la venda, no pasa nada. Entonces, hay una segunda parte que es Bird Box de Barcelona y están en Netflix. Las 2. Que claro, ya no juegas con la propia vulnerabilidad tuya, sino también de los que te acompañan. Tus seres queridos. Se suma, todo suma. Imagínate no poder protegerlos. No. Está ofendidísimo. Indefensión. Está ofendidísimo. Para mí, se me ocurren 2 buenos videojuegos por eso, porque combinan muy bien 2 cosas que yo creo que son básicas para una experiencia de terror. Una es ser buen arquitecto de los elementos que crean vulnerabilidad. Hemos dicho muchos aquí, el aislamiento, el cambio de reglas a lo desconocido, como en la película Cube, ese tipo de... Entonces, jugar con todos esos elementos y el filtrarlos poco a poco. En ir escalando en el terror, desde los pequeños detallitos a los extraños y llegar poco a poco en ello, ¿no? Y hay un par de juegos que se me ocurren que además añade un adicional que no se ve tanto, pero está muy guay. Uno se llama Project Zero y el otro se llama Outlast, ¿vale? Y en ambos juegos, primero que añaden el tema de la indefensión, de que ninguno de los personajes protagonistas que tú controlas saben manejar armas de fuego, de eso no lo hacen. No son especialmente deportistas, o sea, corres y te cansas, hay una barra de agotamiento y tal. Y súper oscuros, súper tenebrosos, pero ¿cuál es el toque maestro de ambas experiencias, tanto en uno como en otro? En Project Zero, tu única arma es una puñetera cámara de fotografía antigua y tienes que mirar a lo que te aterra y usar la cámara para atraparlos. O sea, te obliga el juego... Creo que era te atrapabas. Claro. Y en Outlast, directamente, tu única medio para sobrevivir es que tu cámara, en modo nocturno, te permite ver en un sitio tan oscuro. Entonces, 1, tienes que mirar hacia la amenaza para verla venir, lo cual es aterrador. Y 2, la batería de la cámara se agota y tienes que encontrar. O sea, tienes que usarlo con mesura porque te quedas sin ese recurso. Y es muy bueno porque combina mirar hacia el terror y aparte sabes que no podrías defenderte contra ello. También se me viene a la mente otra película titulada A 47 metros, en la que 2 hermanas se van a hacer submarinismo y una de ellas queda atrapada por la pierna en el fondo. Sabes que hay una cuenta atrás en cuanto al oxígeno y está tan profundo que la hermana que está libre tiene que subir a la superficie y volver a bajar, pero claro, tienes que hacer un momento de apnea. Si no lo haces, te pasa factura, pero si haces apnea, tu hermana muere, porque tu hermana no cuenta con ese tiempo que tú necesitas para hacer apnea. Y si encima hay sangre de por medio, añades tiburones, sabes que la cuenta atrás empieza. Hay juegos que tienen mecánicas de tiempo, de relojes, ¿no? Que sabes que aun haciendo una tirada que sea un fallo, vas a conseguir tu objetivo, pero consumes demasiado tiempo y a lo mejor ese tiempo es valioso luego al final para llegar a buen puerto. Son situaciones que ya no es tu propia indefensión, sino el papel de la hermana que está atrapada es me voy a morir y soy consciente de ello, y el de la hermana que no está atrapada es la de no puedo hacer nada por salvar a mi hermana, a ver cómo puedo sacarla de ahí. Son situaciones que generan mucho estrés. Pero tengo aquí a mano historias para no dormir. Y la primera aventura es La Frontera Blanca, de Óscar Peña. ¿Os imagináis tener que ir
como en la película de La Cosa, a una estación polar, que ya desde el principio dices, estoy aislado, no necesariamente tiene que estar pasando nada desde el principio, pero ya juega con el metajuego en el sentido de que el propio jugador sabe que va a haber un momento en el que va a detonarse algo y solo tú vas a afrontarlo como buenamente puedas. Te va de alguna manera avisando para que algo va a pasar, pero sin decirte el qué. Hablando un poco del metajuego y de lo que hablabas antes de que el propio jugador a veces tendría que remar un poco más a favor. Hemos hablado hoy no sé si te acuerdas que te he mandado hoy un trocito, un texto que me parece fantástico, que es peléate con los monstruos, no con el máster. Sí, dice que es muy bueno porque hay veces que puedes generar situaciones mucho más guays si remas a favor, aunque te estés jodiendo la vida. Cosas como, yo qué sé, lo que dice, no, en vez de decirle, no, es imposible que me pierda porque voy todos los días por este camino. Dile, en vez de eso, dice, ostras, se me ha estropeado el GPS del móvil y el puente por el que suelo ir está cortado. He tenido que coger otro camino, normal que me pierda. ¿Sabes? Que intentar remar un poco a favor de decir, hostia, esto me tendría que dar miedo, vamos a hacer que me dé más miedo todavía, mezclándolo también con lo que decíais antes, las cosas cotidianas. Sí, esto lo conozco como la palma de mi mano. ¿A que no? ¿Qué ha pasado esto? Has girado a la izquierda donde normalmente giras a la derecha y no sabes dónde está. Perdona. Y es complicado, pero molaría que los jugadores también tiráramos un poquito de eso y ayudáramos al máster en las partidas, en ese sentido. Yo creo que eso se puede utilizar de otra manera, ¿sabes? Hay un elemento que yo honestamente no se me da muy bien dirigir terror, todavía es una cosa a la que le tengo que coger el pulso. Pero sí hay algo que tengo claro, que es a la hora de definir lo extraño o a la hora de definir las cosas que desafían a la coherencia o a la racionalidad y demás, como director de juego tiene mucho efecto si tú no dices te parece extraño o ves algo raro o ves algo tal, sino que lo describes con absoluta normalidad. En este ejemplo en el que estabas poniendo en completo, al jugador que te dice es imposible que me haya perdido, vengo por aquí todos los días, le dices ya, pero no sabes dónde estás viendo las calles, giras a la derecha y no estás muy seguro de dónde es. No, pero no me puedo haber perdido. Bueno, pues crees que puede ser a la izquierda, por la izquierda. Estás en una calle que no sabes dónde es y mantienes una narrativa normal sin decirle te parece extraño o te das cuenta de que estás perdido y demás, y generando esa incomodidad mediante la narrativa. Creo, o en mi experiencia por lo menos, tiene un efecto más potente que... Sí, pero a lo que me refiero yo en estos casos, normalmente si tú tiras de esa narrativa de intentar ir contra el jugador, de decirle, no, mira, tú te conoces este camino, pero al final hay muchos que te dicen, sí, bueno, esto que es un tren de la bruja, que va a pasar sí o sí, y tampoco es eso, porque no, o sea, bueno, lo guay es eso, que rememos todos juntos y nos lo pasemos todos guay. Pero es difícil, es complicado. Si el jugador no sabe a lo que está jugando, eso ya es otro tema, ¿no? Quiero decir, hay veces que no se puede luchar contra la marea, ¿sabes? Eso depende del tipo de jugador. Conocer a la mesa y sentar esas bases en la sesión 0 también es importante, pero yo sé que si estoy jugando un elemento de terror o algo con elementos sobrenaturales y de repente me he perdido, pues me he perdido. A lo mejor mi primera reacción, termino rápido. A lo mejor mi primera reacción puede ser, no, me conozco el camino todos los días, pero cuando veo que el director de juego me dice, ya, pero de repente estás perdido, como, vale, pues... Pero claro, es difícil si el jugador no colabora, nada le va a dar miedo. Es muy difícil causar miedo en un juego de rol, porque tienes que prescindir de muchos elementos que otros medios, sobre todo los audiovisuales, sí que tienen para ese aspecto. Es verdad que te puedes apoyar con música y con algunos truquillos, pero... De hecho, yo creo que es imposible si tienes al jugador en contra. Claro, quiero decir, si el jugador se planta, en plan, dame miedo. O sea, tiene que ser una colaboración, tiene que haber un dejarse impactar, un comprometerse a que vamos a pasar miedo. Y eso ayuda un montón. O
sea, incluso tiene efecto contagio. No sé si a un jugador, o si a un personaje le ocurre algo extraño y lo narra en off, como decía Rufo, por ejemplo, no es lo mismo que interprete terror y se agarre a otro jugador y pida ayuda, y entonces tiene un poco de efecto contagio y normalmente ves que los otros jugadores entran al ruedo. Cuando todos remamos en el mismo sentido, la verdad es que se nota una barbaridad. Pues lo que decía el otro día, pues lo de la partida aquella del Señor de los Anillos, que es como, tienes que... Esto te ha dado miedo ya, pues si te quedas callado y no dices ni mu y no colaboras a esa tensión, pues llega un momento que dices, pues miedo poco. Fíjate, voy a conectar lo que estaba diciendo Tricky con lo que estaba diciendo Manu, del contagio y tal. Antes de empezar a grabar, estábamos hablando de una campaña de Señor de los Anillos que estoy dirigiendo y hubo una sesión muy mala. No es que fuera mala, es que estábamos el terror era ahí. Con un espesor. Estábamos todos con un espesor potente, pero nadie sabía que el resto estaba igual de espeso. Cosas de la vida, se había sincronizado el espesor mental de todo el grupo, incluido el del máster. En esa sesión aparece una figura que se conoce como el espectro flagelante. Es una figura espectral. Los jugadores huyeron de ella y cuando llegaron a la ciudad, cuando se pusieron a salvo, automáticamente dijeron, bueno, a la taberna a beber cerveza. Literal. Nadie dijo nada de, pero qué criatura es esa, nadie mencionó nada. Si uno de ellos hubiera hecho una mención, ahí es donde conecta con lo que decía Manu, probablemente hubiera sido detonante para que el resto lo tuviera en cuenta y lo mencionara o dijeran, ¿qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Por qué nos sigue? ¿Cómo lo combatimos? Y ya surge toda una conversación alrededor de ese asunto, porque se genera ese efecto dominó, ¿no? De primera ficha que cae y van todas detrás. Mea culpa. Si nadie inicia. Mea culpa en mi caso fue, yo, grano, cabezón, yo no voy a reconocer que tengo miedo. Ahí quería entrar pero como jugador tendría que haberlo dicho. Mi enano hace como que no le molesta, se calla, es más no sé qué. Podría haber remado un poco más a favor y ahí no lo hice y por eso, porque estábamos todos súper espesos. Pero se nota, o sea, es eso, cuando incluso alguien que tiene ganas de hacer algo, pues tiene el mal día, se te puede ir a la mierda una sesión entera, pero así. Y todo por una tontería, por no decir, oye. Por otro lado, fin de sesión. Ante la densidad cerebral. Pero por otro lado, una reacción muy humana contra el miedo. Que es trivializarlo lo antes posible o racionalizarlo, es una reacción superhumana. Yo voy a reconocer una cosa, a mí me gusta el Silent Hill y demás, no sé qué, pero hay muchos juegos de los nuevos de terror que son tan realistas que no puedo, y me pasa con las películas. Yo soy un cagazas de cuidado, aquí con todo lo grande y peludo que me veis, pero vamos, o sea, no me gusta mucho el cine de terror. La novela y el cómic ya es otra cosa, porque me lo puedo... elijo yo los ritmos. Pero yo la forma que tengo contra lidiar contra las pelis de terror es hacer comedia con las pelis de terror, ¿sabes? Entonces trivializo el miedo y hago gracia y no hay mayor... Nada combate el miedo como la risa. Sí, yo creo que Tricky lo que se refería es eso, que es que ni siquiera interpreto... mi personaje intenta normalizar el miedo que está sintiendo, hacérselo saber al resto de la mesa para que el resto pues le preguntara si se encuentra bien, o al menos le dijera, no te preocupes, yo también tengo miedo, y luego él dijera, yo no tengo miedo, pero... Claro, eso hubiera sido la reacción ideal, ¿sabes? Veis cómo mi personaje aprieta los dientes y como, bueno, vamos a la cerveza y ya está. Pero... Se normalizó demasiado, pero no. Me pasé de normalizar. Sí, yo quiero preguntarle a Jaime y a Mauro, que están muy callados, ¿qué medio les gusta más a la hora de sacar ideas o este elemento de terror? ¿Qué medio os gusta más? ¿Pelis, novelas, videojuegos?
¿Cuál es vuestra fuente principal de inspiración? Yo paseos en el bosque, vivo en un pueblo y, En la vida real. y no hay nada que aterre más que un bosque cuando cae el sol. Porque estás al lado del pueblo y es importante al lado, no en el pueblo. Y muchas veces saber que estás cerca y que... A ver, eso, bueno, concuerda con muchas cosas que habéis dicho. Por ejemplo, a mí no me da especialmente miedo, ni creo que deba dar especialmente miedo que tu salvación o tu final dependan de una tirada de dados. Pero si depende de una decisión, sí me aterra mucho más. Entonces, si un camino va a la izquierda, a la derecha, uno te lleva al pueblo, el otro te adentra en el bosque y lo decides tú, acojona. A mí me acojona. O sea, que tú mucho eres más. fan del folk horror. Mucho, sí. Sí, sí, o sea, fan. O sea, es una cosa que me da mucho miedo, entonces en ese sentido sí lo disfruto. Hay una cosa que quería decir hace un momento, que nosotros tenemos un... A ver, yo entiendo que para ser director de juegos, sobre todo si eres de terror, tienes que tener un punto sádico. Yo creo que... Porque, o sea, no he conseguido no ver un cierto disfrute en el horror de los demás en un director de juego que le gusta mucho hacer director de terror, ¿no? Entonces es un poco como, bueno, si lo usas para esto, todavía está bien. Y viviendo... Antes no vivía en este pueblo, ahora sí, pero este sitio tiene muchos lugares interesantes, que son muy bonitos de visitar de día, mucho menos bonitos de visitar de noche. Y este chaval, además es psicólogo, se juntan un montón de cosas. Es un máster extraordinario que además piensa mucho en las partidas y digamos que las piensa en antelación. Entonces, una ocasión, una partida de la llamada de Chulo dijo, bueno, vamos a añadir un puntito. Entonces fuimos todos a su casa y nos esperaba abajo y dijimos, ¿qué pasa? No, nada, vamos al coche. Como si aquí no pasara nada. ¿Pero para qué? Sí, no, es que vamos a un sitio. Vale. Y fuimos a un sitio. Ese sitio era un refugio. Llegamos al anochecer. Hablando también un poco de lo que la gente entra o no entra, mi personaje no se asustaría. Esas certezas te las quita la vida y las tonterías que haces cuando... O sea, nadie le preguntó, ¿y qué estamos haciendo? ¿Por qué vamos a un refugio? O sea, mira que podíamos haberle preguntado y tal, y era a Jacobo, Jacobo, ¿dónde coño vamos? Pero dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a jugar, y esto siendo nosotros. Pues acabamos en un refugio echando una partida de rol y el tío, como si estuviéramos en su casa, en ningún momento nos facilitó una transición que, claro, éramos nuestros personajes, pero a la vez una parte de nuestros personajes éramos nosotros diciendo, pero ¿qué coño estamos haciendo aquí? Y en una de estas se abre una puerta y sale una compañera que había ido previamente al refugio vestida con un chándal verde de hace un montón de años, de estos kelme, ¿sabes? Espantosos, que dan miedo en sí mismos, y un montón de calcetines pegados como si fueran tentáculos. Oye, acojonaos. O sea, esto como el abuelo Abraham Simpson, ¿sabes? De ¡ah, Steffi! Que sabíamos perfectamente quién era, sabíamos qué estaba haciendo, pues estás enfundada, claro, estás enfundada en un chándal kelme lleno de tal. Salimos disparados. O sea, salimos, la primera reacción fue salir y luego ya ella o sea que ya entendimos, vale, tenemos que salir corriendo de aquí. Obviamente no vamos a darle una paliza a la chica, en plan, vale, y nos fuimos. ¿Y qué pasó? Lo otro habitual, nos conocemos muy bien ese camino, nos perdimos todos. Porque salimos nos obligó a ir a una velocidad en la que no cogíamos referencias. Entonces estábamos a 25 metros de donde debíamos estar, absolutamente incapaces de orientarnos. Qué bueno. ¿Y tú, Jaime? Bueno, ahí el miedo a la indefensión, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo Sí. Mauro. ¿Cuál es tu medio? El miedo, perdón, favorito? el miedo a lo desconocido, que estaba un poco tú ahora. Claro, precisamente una de las cosas de sentirte indefenso es precisamente saber qué va a ocurrir. Lo puedes intuir por tu situación, por lo que te acecha, por ejemplo, ¿no? Pero si de verdad no sabes lo que va a ocurrir cuando tú eliges un camino u otro, no te da esa sensación de indefensión, en verdad. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Que tú saber, estás sangrando, no tienes nada para tapar esa herida. Sabes que con el tiempo te vas a desangrar, lo sabes. Y te crea todavía más sensación de indefensión el no poder encontrar nada con que tapar esa herida, por ejemplo.
Y respecto a la pregunta que me has hecho, pues los libros y las películas. Porque al fin y al cabo en un videojuego siempre se te da algún tipo de herramienta para poder avanzar. Pero... ¿Alguno en concreto que te llame la atención? ¿De videojuego? El medio que tú quieras. Las películas que al final... No, sí, si eliges las pelis, ¿alguna peli en concreto? Hay tantas... extensible al resto, ¿eh? bueno, si hay alguna peli... Uno de los iconos del género que es Alien, la primera, ¿no? Esa sensación de estar ahí con el monstruo sin poder escapar, y totalmente al final el protagonista se queda totalmente solo, porque al principio tiene a toda la tripulación y quieras o no, pues el estar con más gente te da cierto apoyo mental y psicológico para poder afrontar, aunque sea la situación más adversa, ¿no? Pero conforme van cayendo uno a uno, te puedes ir dando cuenta de que cada vez tienes menos probabilidades. A mí me mola con respecto a lo que dices. En general, las pelis de terror, lo que sí que tienen, que no tienen los videojuegos, es que toda buena peli de terror termina mal. No sé si juegas a Silent Hill, pero bien no termina, Pero es de los poquitos. La mayoría te dan la opción de ganar o de pasártelo o de sobrevivir. Pero las películas de terror, las buenas, terminan mal, diciendo o se mueren todos o sobreviven pero hay un huevo, o es siempre ese punto. Y una cosa que me ha encantado de lo que ha dicho Mauro, que dice que todo máster de terror tiene un puntito de sádico, y yo creo que todos los jugadores de terror tenemos un puntito de masoca también. Buenísimo. Porque a mí el cine de terror sí me gusta muchísimo, me vuelve loco, es una cosa que me flipa. Pero hace años que no veo una peli buena. O sea, me encantan las películas antiguas, me encantan las películas eso, que terminan mal y que no se complican la vida, que te dan miedo y ya. O sea, últimamente casi todas las películas que veías de terror era como que se han fumado los guionistas. ¿Qué sentido tiene esto? Son todos sustos. El susto, el jumpscare, el susto gratuito. Le voy a recomendar a Mauro, si lo mismo lo ha visto ya, Midsommar. No lo he visto. Midsommar. No la he visto, pero sí la conozco, sí, de estas de foro. De las últimas buenas que me ha gustado y que me ha flipado es la de la primera que sacaron del matrimonio que antes de la de la muñeca y todos estos, de Conjuring se llama. Sí. Es la de la casa. El matrimonio Warren. Del expediente Warren, de Conjuring. Me flipan dos cosas de esa peli. Que la primera es no abusa del jumpscare, no te da sustos con la música, que eso lo hacen muchísimas, chan, 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 y entonces te asustas y tal, sino que sí, te asustos y tal, pero que no vienen a cuento. O sea, cuando ya piensas que ya está tranquila la cosa, el tío se gira y ¡pum! Esos me flipan. Pero me gusta más no me voy a complicar en hacer una historia, aquí ha pasado esto, no voy a complicar una historia súper enrevesada y tal, no, se ha muerto una vieja loca aquí, ha maldito la casa y ya está. No necesitas nada más para hacer algo de terror de verdad, o sea, sino que pasen cosas, y lo que decía antes Manuel al principio, lo de tirar de temas cotidianos, de decir cosas que a mí me acojonarían si yo estuviera en esa casa. Eso es lo que me encanta de eso. ¿Habéis visto la de... Aquí la llamaron Horizonte Final, que es una cagada, porque en realidad el nombre es Horizonte de Sucesos. Maravilloso. O sea, la conocéis, ¿no? Sí. Es un Libérate-me. Clásico, así, claro, de culto en su época y tal, pero claro, luego la gente al final, ¿no? El peso ya se deja ver. Pero claro, esa es la sensación, ¿no? O sea, es una casa encantada en el espacio, y además no aquí en la Luna, no, en Neptuno, creo recordar. O sea, claro, cuando te dejan ver, vale, la nave está viva y os quiere matar, y tú, vale, yo estoy en Neptuno, pues estamos jodidos. ¿Qué voy a hacer? ¿Saltar por el agujero de gusano una dimensión del mal? Pues
estamos jodidos, ¿no? Era todo el rato diciendo, pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Entonces ese punto en las partidas que haya un tic-tac, que haya una decisión que puedes tomar que esté bien o mal y tú estés influido por un tic-tac, que tengas la sensación de que da igual la solución que tomes, que lo único que te va a quedar es la conciencia de haberla tomado, pero esto se va a ir a la mierda igual. Es muy efectivo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Que era también de Stephen King, la película esta en la que un escritor sufre un accidente. Misery. Otra situación de indefensión, ¿no? O Footloose. La vecina loca. Que todos hemos visto alguna, después de ver Misery, hemos visto alguna vecina y hemos pensado... Esta me la lía. Señora, cuidado. Menos mal que no soy escritor. Se me ha venido a la mente porque, bueno, como antes mencionábamos que las situaciones cotidianas te pueden generar situaciones de indefensión, se me ha venido a la mente Misery, aunque no me acordaba del título, o la típica situación en la que de manera accidental o por un error o algo acabas en un sanatorio mental del cual no te puedes escapar y tú sabes a ciencia cierta que es un error, o te han metido ahí precisamente para aislarte porque eres un peligro para el malo de turno y no puedes salir de ahí. Puede ser un sanatorio mental o una cárcel. Mismamente la película de Encerrado de Sylvester Stallone. A él le queda muy poco tiempo para que lo pongan en libertad y se ve obligado a intentar fugarse porque teme lo que le pueda pasar a su pareja, a su novio, a su mujer, no me acuerdo. Entonces, son situaciones que dan auténtico terror, pero fíjate qué curioso, que creo que en cualquiera de estos medios, quizá Stephen King no, porque se ha pasado el juego, pero en general, situaciones de indefensión a raíz de la vida cotidiana se utilizan poco para generar una auténtica historia de horror. Quizá, pues eso, el juego de Geralt es un ejemplo de ese tipo de situaciones, pero la mayoría de productos o de medios que yo he consumido donde hay indefensión no son de terror. Pueden ser a lo mejor quizá de investigación o de aventura o de acción, pero de terror no, y no sé por qué. No sé por qué, porque la indefensión conduce al pánico, realmente, y el pánico conduce a que hagamos tonterías. Entonces, yo creo que se explota poco ese género. Y aprovechando eso, os quería preguntar, ¿qué fórmulas o qué manera de introducirlo en el rol creéis que funcionan a la hora de transmitir esa sensación de indefensión a los jugadores? ¿Cómo lo haríais o cómo os lo han hecho a vosotros? A mí me gusta mucho explotar elementos mecánicos que afectan al jugador para trasladar el miedo al personaje. Creo que funciona muy bien. Necesitaríamos un juego que tuviera ese tipo de mecánicas. No, aprovechar las propias mecánicas del juego. Déjame tu hoja de personaje un segundo. Toma. Ah, vale. Ya, meterle la duda en el cuerpo de... Tírame percepción, porfa. Vale. Sí, Lo típico. ¿Cuánto tenías tenías en voluntad? Perfecto. Estás utilizando elementos mecánicos del juego para a través del jugador trasladar el miedo al personaje. Claro, estás filtrando incertidumbre desde el jugador al personaje. Es una forma, pues eso, tirar un dado detrás de la pantalla sin decir nada. Aunque no sea para nada, tiras un dado y o miras a un jugador al que quieres en concreto en ese momento, le miras, tiras un dado y no dices absolutamente nada. Y claro, no deja de ser una sensación de indefensión, porque el jugador, desde el desconocimiento de que no sabe qué está pasando, no sabe qué tiene que hacer para evitar lo que se le viene encima, que igual es nada, ¿sabes? Pero de esa forma, claro, estás utilizando mecánicas y elementos del propio juego para generar esa sensación. A mí eso me funciona bastante bien. A mí me gusta mucho cuando,
el desvío de atención. ¿Sabes? Cuando tú ves cualquier episodio de una serie de estas de detectives que dices, vale, aquí cualquier secundario que diga 3 palabras más de las que debería haber dicho normalmente, que la situación sobre este es el malo. No se sabe quién es, pero de repente aparece alguien, hace 3 comentarios, tal. Esto se podría haber resuelto con haberle dado la carta, no necesitaba decir hola, me llamo no sé quién, no sé cuántos, tal. Esta información para qué. Pero haciendo eso cuando tú eres la persona es bastante, a mí me parece bastante eficaz. Algo que no debería haber pasado y parece que queda en nada, ¿no? La persona que se chocan contigo y se me han caído las llaves, perdona, tal, hablas de ellos. Por ejemplo, hace poco en una historia nos han sacado, no era de terror, pero podría haberlo sido. Nos encontramos con unos individuos que eran unos monjes y hablaron con nosotros muy tranquilamente en el camino de un pueblo a otro, con un bosque entre medias. Sí, una conversación completa, y se fueron. O sea, el típico encuentro errante que no deriva ni en tirada de dados ni en nada evidente. Entonces estamos todo el rato como, ¿y estos putos monjes? Y a lo mejor no es nada, pero estamos diciendo, no, aquí hay algo con esto. Entonces vas uniendo, te vas en el metro, te encuentras a la misma persona 4 veces en el metro. Joder, qué raro, bueno. Y luego se va y no la vuelves a encontrar. 3 días después a lo mejor te la encuentras o lo que sea, ¿no? Jugar con cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, pero no sabes qué tiene que ver y qué no tiene que ver. Y tú asumes, o sea, hacer que el jugador juegue con sus propios prejuicios y con sus propios clichés, a mí me funcionaría muy bien, porque yo soy muy paranoico. Entonces conmigo funciona muy bien hacerme eso. Jaime. Desde el punto de vista de jugador, que yo nunca he dirigido, yo creo que lo que más generaría indefensión es que te quiten herramientas. Con eso quiero decir que intenta realizar cualquier acción y parece imposible poderla llevar a cabo. Y llega un momento que tu personaje es que no tiene ninguna oportunidad de enfrente a lo que se le viene encima. Y eso ya depende del jugador, obviamente, pero ya tienes que interpretar en consecuencia. Porque si mientras tú tengas herramientas para ir resolviendo, tú tienes ese hálito de esperanza ahí. Pero en cuanto se te acaban los recursos, ya la desesperación, la indefensión total. Dependiendo a lo que estés jugando, en ese caso hay una fina línea entre el generar indefensión y frustración, que hay que saber surfearla para que funcione, porque se corre el riesgo de generar más frustración que terror. Sí, o lo que decíamos antes, entre la narración y el tren de la bruja. Sí, es complicado. Yo suelo tirar mucho de narración, por ejemplo. Yo soy muy de explicar cosas, de describir sitios. Me flipa Lovecraft, entonces a mí lo de sobredescribir las cosas me encanta. Pero yo creo que el recurso más guay que he tenido es una partida que además la gente, primero que no sepan a qué están jugando, a mí eso me encanta. No, vamos a usar las fichas de chulo porque me parecen sencillas y es fácil de adaptarlo a una vida normal y tal. Vale, y os pasa esto y os pasa esto otro, ir introduciendo poquito a poco cosas que no les cuadren y qué tal. Eso, ir narrando, pero yo sobre todo eso, yo tiro de narración, de explicar cosas, de contarles, de describirles un poco sentimientos, situaciones, tal. Que me apunto mucho lo de los dados y lo de tirar de la paranoia del propio jugador me flipa, eso me ha encantado. Funciona como un tiro, créeme. Lo vi en un canal de YouTube, no me acuerdo en cuál. Me da rabia no poder mencionar la fuente. Que hacían eso que ha dicho Rufo antes, pero más paranoico todavía, que era, le daban un papel a un jugador y le decían: mira al jugador que hay a tu lado y repite en voz alta este texto. Y ponía, mirabas al jugador que hay al lado y le decías al máster: no, tío, no voy a hacer esto. Bueno, el jugador que recibe la mirada es como, ¿qué? O sea, ¿qué pondría en el papel que el propio jugador que lo ha leído ha decidido que no me lo va a hacer? A mí me acaban de pedir que les grabe unos textos de un vidente loco para una partida.
que ellos van a escuchar la voz del vidente sin saber quién es y tal. Me han dicho, por Dios, grábame esto y grábame estos 9 textos, qué tal, qué cual. Entonces, hay una... Y digo, me lo voy a pasar. Una de las partidas que tiene Atosir, que no sé si lo conocéis, para Ratas en las Paredes, pues cuando pillas la aventura que la tenía en su Patreon, venía con los audios de la entrevista al que estaba como un loco, y los audios dan un mal rollo ya de por sí que flipa. Ese tipo de elementos también funcionan muy bien. Y yo estoy deseando que saquen un BTT o un sistema de comunicaciones que te permita tener un canal de audio para cada jugador y poder mandar sonidos por separado o que si le estás mostrando un mapa a este se lo muestro de esta manera, de esta otra, y que diga yo estoy viendo una pared y que diga ahí no hay ninguna pared, o aquí hay un libro, yo no veo ningún libro. Yo no soy consumidor de Foundry, pero Manu conoce a Capitán Black Joker, que está en el garaje con nosotros. Nos hizo la partida del legado templario. Y nos hizo lo del ruido a cada uno. Eso estuvo muy guay. Y nos lo hizo. Eso sí. Eso estuvo muy guay. Me acuerdo de lo del legado templario, me flipó lo de cada uno estábamos oyendo un fantasma diferente. No me contéis demasiado, que tengo que jugarla. Aprovecho para enviarle un saludo a Capi. Dale un saludo, pero... Yo de recursos de trucos o de tiradas para dirigir rol, de terror y crear indefensión, se me ocurre el elemento de la sorpresa, o sea, reducir tus recursos por sorpresa, porque vives una situación y te salen las cuentas, te persiguen, pero vas a llegar al coche y vas a huir. No te pueden perseguir, pero cuando llegas, el coche no arranca. Estás contra el pasillo y vienen los zombies y te salen las cuentas. Tienes una pistola, un buen revólver, es un buen calibre, lo tienes, disparas y no hay balas. Entonces, de repente tus cuentas no salen y creo que eso genera indefensión. Sí. Y la otra, volviendo a lo que comentaba Rufo también, y esto puede sonar contradictorio, ¿no? Mantener el hilo de la esperanza, ¿no? Hay una línea entre que necesitas que los jugadores crean que aunque sea remota tienen una posibilidad. Eso genera un estrés. Si saben que no, hay un momento de me rindo o claudicas y sostener esa esperanza también genera indefensión porque tienes un reto que superar. Y el otro, y este es más fino, este lo domina muy bien Oscar, Robert, es el silencio. Sí. El silencio, lo que no se dice. Lo que no se dice. O lo que se dice de menos. Y eso es muy guay. Yo tengo uno a raíz de ese. Voy a mencionar 2 que son reglas, que viene en Extinción, en el juego de rol de Extinción y en el juego de rol de Alien, que es algo a raíz de lo que decía Jaime, que es el dado de uso en Extinción. Vas consumiendo recursos en base a según los vas usando. Tiras el dadito de 6 y si te sale un 1 o un 2, baja dadito de 4. Y cuando vuelves a utilizar ese recurso, vuelves a tirar un dadito de 4 y si te sale un 1 o un 2, se gasta. Como gasolina o cualquier cosa. En Alien lo hacen es parecido, lo hacen con dados de 6. Pero creo que llega un momento en el que es muy difícil que se gaste el propio recurso. Y el otro es pues de mi máster de terror de cabecera, que es Óscar Peña, precisamente. Utilizar eventos que hemos visto todos, como por ejemplo, todo lo hemos visto en una película, ¿no? La típica persona que se va a meter en un sótano y cuando está bajando las escaleras enciende la linterna y cuando lleva 3 peldaños la linterna empieza a parpadear, le da unos golpecitos y la linterna funciona, pero sabes que cuando esté abajo la linterna se queda sin pilas. Tiene que ser en el momento clave. Aparte de que es un cliché, el cual es otro elemento de terror del que hablaremos en otra charla, te genera la sensación de indefensión absoluta porque no te puedes defender de lo que no ves. O sea, si estoy en un sitio a oscuras y no veo mis propias manos delante de mis narices, no sé lo que hay aquí. Normalmente, pues en muchas películas lo que se hace es fundido en negro, se oye un grito y sabes que esa persona ha sido expulsada del juego, ¿no? Para siempre. Pero ese tipo de circunstancias, ¿no? Jugar con los eventos
que van, digamos, condicionando mentalmente al jugador Lo que se viene. de esto se viene para adelante. Imaginaos el típico puente de madera que cruza un barranco y que pues las cuerdas y los maderos van crujiendo según pisas. Sabes que cuando estés en mitad del puente te va a tocar correr y saltar porque el puente se va a venir abajo, se va a desplomar. Ese tipo de cosas me gusta mucho meterlo en partida o encontrármelo en partida, porque me mueven el gusanillo de dentro. Como dice Manu, jugar con los opuestos, con la certeza de que va a pasar o con la incertidumbre de si pasará o no. Hay un punto interesante ahí también. Yo creo que para que el personaje tenga miedo hay que... Yo juego mucho a que el miedo, lo que os decía antes, vaya del jugador al personaje, porque es donde va a haber un poquitín más de miedo de verdad que al revés, porque igual simplemente me parece mucho más complicado. Pero hay un punto muy interesante que se utiliza mucho en las novelas de la novela negra, de las novelas de detectives, que el escritor establece un juego con el lector en el que el escritor de novela negra le dice al lector: he venido a engañarte, y el lector le dice al escritor: he venido a ver si me engañas. ¿Vale? Y es jugar con las expectativas de los jugadores, sobre todo con los jugadores que han jugado o les gusta mucho el terror, como puede ser tu caso, Tricky, a ti que te gustan las pelis de terror y demás. Yo sé que si utilizo una serie de elementos que son comunes a determinadas películas de terror, estoy jugando con tus expectativas. Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Si te dejo en mitad de un pueblo vacío y hay un globo rojo por ahí suelto y lo siguiente que ves es una boca de una alcantarilla, estoy jugando con tus expectativas. Y eso te va a poner tenso, porque tú como jugador sabes lo que viene después. El personaje no lo sabe, ¿sabes? Pero la situación extraña y tensa que se transmite dentro de un pueblo vacío en el que solo hay un globo rojo, estoy transmitiéndose al jugador jugando con sus expectativas. Es un ejemplo súper chorra de hacer la referencia ahí, pero cuando conoces a tus jugadores y sabes lo que conocen y demás, jugar con sus expectativas, esto no sirve solo para el terror, sirve para hacerles el truco con muchas otras cosas. Si quieres meter un villano que no lo parezca o cosas así, si están jugando dragones y mazmorras, si le metes un tío rubio de capa roja y demás que salva un grupo de niños en apuros, pues es el bueno, ¿no? Entonces, porque esperas que sea el bueno, es el cliché. Si luego ese es el malo, y es otra vez un ejemplo súper básico, has utilizado las expectativas del jugador, que sabe que esa es la figura heroica arquetípica, para engañar al personaje. Sí, porque al final el que siente es el jugador. O sea, al final es una emoción. Y además el miedo es una emoción muy personal. O sea, hay gente que le da miedo a unas cosas. A mí me encanta, por ejemplo, que me quiten recursos. Por ejemplo, cuando habláis de lo de quitar recursos. Yo he jugado con unas partidas que me encantaron, que yo llevaba un guerrero que se había quemado las manos para intentar salvar a uno de un incendio. No podía usar las espadas. No podía usar armas. El tío tenía su inteligencia, su carisma y su conocimiento sobre la guerra. Entonces, a mí me gustaba lo de buscar otra manera, ¿no? Decirle, bueno, pues busca tal, no sé qué, iba corriendo, iba de otra manera, ¿no? A mí eso no me generaba terror. Eso era como, ay, ¿qué hago en una situación rara? Pero hay otras cosas que sí que me dan mucho miedo. Entonces, si encontrar una mesa de jugadores compatibles con la historia de miedo que les proporcionas ayuda. Por eso digo que es muy peligroso tener un director de juego que es psicólogo. Porque claro, el hijo puta te conoce, el muchacho te conoce y claro, y dice, a ti te da miedo esto y te da miedo esto otro, tal. Y la sensación de control, por ejemplo, los que son muy obsesos del control, pues no hay nada mejor que contar las balas. Y que de repente esté en una situación, en un lugar lóbrego, oscuro y tal, que escucha chapoteos y tal, y de repente que el revólver haga clic. Digas, ay, mi madre.
porque además conoces un poco el juego y sabes que la mecánica de recarga... Y entonces ahí tú no tienes ni que mostrarle al monstruo. Es la misma persona el que dice, a ver, ¿qué monstruo evitaría que yo recargara a tiempo? Un caimán. Al caimán. Va a ser un puñetero caimán el caimán del inodoro, este famoso, mítico. Va a venir ahí, si me va a comer mientras yo recargo la puñetera bala. Y luego hay otros pues que tienen otros miedos, ¿no? La enfermedad, hay gente que... Entonces cada uno le metes en una situación en la que su propio miedo, como hacía el payaso de It, es lo que acaba con ellos. De eso tiro mucho también. Me recuerda una de escúchales, o sea, escucha a los jugadores. Pregúntales. Es súper guay cuando son ellos mismos lo que te juegan. Es que no me hagas esto, no va a ser esto tal. Sí. No era así. No se me había ocurrido, pero gracias. Claro. Ahora sí. Pero gracias. Esos momentos de no sabía quién te iba a sacar, pero gracias, son maravillosos. Pero gracias por la idea. Vicky, acabas de crear otra forma más de máster, que es el máster Jesús Quintero, que es se sienta, se enciende el cigarro, se calla, el jugador habla y el jugador solo juega la partida hasta el final. Nos dijo el chaval este una vez en una partida, ¿cómo lo odio si me pongo a pensar en ello? Una vez nos hizo, a mí no me da miedo lo otro, tal, yo tengo un miedo terrible al protagonismo. O sea, terrible, un miedo obsesivo al protagonismo. Obsesivo, a ver, puedo con ello y tal, ya tengo una edad, ya tengo herramientas y tal, pero no me gusta nada. Entonces hubo una vez en una partida en la que él se dedicó le dijo a todos los jugadores antes, por supuesto, lo que tenían que hacer y puso a mi personaje delante de un escenario a dar una charla. Pues era un científico, en la época siempre llevaba cerebritos y tal, era un científico, iba a dar una charla. Entonces él se aseguró mucho de que todos los jugadores se pusieran delante de mí y me miraran todo el puñetero rato. Sin más. Todo el mundo mirándome. Vale, vamos a lanzar una pregunta al aire. Bueno, voy a lanzar una pregunta que es... ¿Qué pregunta queréis lanzarle a la mesa? Bien. Yo tengo una. Vale, yo también. La tiro. Yo me espero. Como estábamos hablando de qué es lo que os da miedo o qué es lo que más os cuesta enfrentar cuando estáis ante una partida de terror, y aquí hago de primer conejillo de indias. Yo, como no me gustan las cosas de terror y me pasa miedo con las películas, a mí lo que más me da miedo, lo que más me cuesta o lo que más sensación de indefensión me causa es cuando no puedo pegarle a algo. Cuando algo es intangible, o es una presencia, o te controla mentalmente, o es una niebla, ese tipo de cosas a las que, bien, ves tomando nota, a las que no le puedo pegar. Da igual que a lo mejor pegarle no sirviese de nada, pero si le puedo pegar, como que ya digo, bueno, me ha matado, pero se ha llevado una hostia, como que me voy contento a casa. como el tumulario. Claro, es como, bueno, mira, yo me he matado, pero lo que no me he muerto y tal. Entonces, en mi caso es eso, ¿sabes? Entonces, lo que intento es, si no les puedo hacer daño físico, pues moral, les insulto y intento faltar al respeto. Es que, en general, o sea, miedo de esto de terror y lo paso mal, cada vez menos cosas. Lo que pasa es que en mi caso soy muy de lo que le decía a Robert el otro día, soy muy del sí a todo. Tú a mí me dices que esto me da miedo, a mí esto me da muchísimo miedo. Tú a mí me dices que esto me da miedo, también. Yo me apunto un bombardeo, para bien y para mal. Es decir, no, tu personaje tiene tal, y yo lo interiorizo, me lo meto, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿Qué angustia? En general, a mí miedo, pues igual le tengo un poco de miedo a que me peguen un tiro o a que me apuñalen, ¿no? Pero a cosas, pero no sé, en una partida, miedo de decir, hostias, estoy acojonado. Llegar a ese extremo es muy difícil. Me refería más a cuál es el elemento que cuando te lo encuentras. De hecho, es deseable llegar a eso. Me gustaría, pero yo no conozco el caso. Pero solo en este caso intento remar a favor y sea lo que sea, sí, yo sí a todo. Pero esto es divertido, vamos a pasárnoslo bien. Es como me siento a ver una peli, pues voy a ver, venga, dame miedo, vamos a pasárnoslo bien. Pues lo mismo en las partidas, es como, venga, tírame aprovechamos.
Aprovechamos y danos tu pregunta, Triki. Yo... O bueno, si alguien la tiene, que se lance. Vale, pues voy yo. Vale, respondiendo a Rufo, la respuesta creo que sería la credibilidad. Si consigues montar una historia de miedo con elementos menos de fantasía y que no nos hayamos ido al terreno de lo extraordinario y mantener que yo pueda creer que lo que ha ocurrido en partida podría ocurrir, consigues algo muy intenso. Por lo menos eso para mí, ¿no? Sin sacar fantasmas o monstruos, sino... No sé muy bien lo que ha pasado, pero creo que esa sensación es muy potente. Más que una pregunta, es un poco una duda que tengo, ¿no? Pues es un poco polémico, pero pues en historias. La idea de intentar dar miedo a una persona, a un jugador, en lugar de al personaje, no es quizá no confío en que el jugador se meta lo suficiente y necesito darle miedo a él para que interprete miedo, lo que me lleva a la pregunta que me haré a mí mismo. ¿Qué experiencia quiero? ¿Quiero pasar miedo yo o quiero interpretar a un personaje que está pasando miedo? Porque son dos cosas diferentes. Yo las dos. Eres un valiente. Claro, hay jugadores que en la sesión 0 te dicen líneas rojas, a mí no me metas esto. Claro. Y ahí ya no te deja un poco privado de esa herramienta. Conocer a la mesa es importante. Pero piensa que los elementos que yo decía realmente no le estás metiendo mucho miedo al jugador, porque el máximo miedo que puede tener el jugador a que le pidas la hoja es que le mates el personaje, no es un miedo real. No es como que le pongas un martillo en la cabeza y si falla la tirada le vaya a caer y le vaya a dar, que eso es igual, sí que le da un poquitín más de susto. Pero al generarle una incertidumbre al jugador, aunque solo sea sobre la hoja de personaje, generas un elemento que apuntala el miedo que estás intentando transmitirle al personaje. Chicos, muy rápidamente, que nos quedamos sin tiempo. ¿Alguien quiere lanzar una pregunta a la mesa? Yo preguntar. Jaime, Mauro, ¿alguna pregunta? Bueno, a mí me gustaría contestar a Rufino y a Isen, ¿no? Con decir que dependiendo del personaje que yo interprete, intento meterme en esa situación y reaccionar en consecuencia. Eso es lo que yo normalmente hago. Porque es, como han dicho, es que es muy difícil como jugador en ese momento implicarte tanto, a no ser que, como ha dicho Mauro, te obliguen a enfrentarte a un miedo de verdad, pues reaccionar, ¿no? Así que yo creo que lo mejor es meterte en la piel del personaje e intentar interpretar de una forma más o menos convincente cómo reaccionarías ante ese miedo, ¿no? Si es un niño, si es un adulto. Eso es clave, sí. Tener la mesa a favor siempre. Si la gente que viene, lo que decíamos antes, si la gente que viene a jugar una partida de terror no viene con ganas de pasar ese terror, no lo va a pasar y ya está, no tiene más. Bueno, pues os voy a lanzar una última pregunta. Sé que es un poco complicada la respuesta porque os voy a dar muchas opciones y os voy a pedir que os quedéis con una, ¿vale? Os voy a dar varias opciones de situaciones de indefensión. Pensadlas, anotadlas si lo consideráis para luego elegir. Quiero que me deis cada uno la vuestra. Parálisis del sueño, el desierto, la oscuridad, el mar, ser un astronauta a la deriva, el silencio, estar pidiendo ayuda mientras golpeas un cristal insonorizado y que no te oigan, la sensación de ser observado, lugares grandes como una catedral abandonada o una nave en el espacio, tipo Alien o algo por el estilo, ruidos inquietantes en un bosque lejano, una selva que te quiere matar, porque sabéis que te puede matar cualquier cosa, Australia. Estar perdido en una cueva, estar sepultado en una mina, estar encerrado en un ascensor,
estar dentro de un ataúd, estar en un submarino hundido o estar atrapado en un sueño sabiendo que es un sueño, pero sin poder despertarte mientras estás siendo acosado, como por ejemplo en Pesadilla en Elm Street. Si necesitáis las repito. Yo lo tengo claro. Sí, yo también. Sí, yo también. Pues dale, Rufo, ¿cuál sería Bueno, la te tuya? olvida poner pan bendito en cosas que pueden dar miedo, pero quitando eso, a mí el mar me da muchísimo respeto, pero más que el mar es que me angustia mucho ahogarme. Entonces eso hace que el mar, como elemento con capacidad elevada de ahogación, me dé mucho miedo. Que valdría también, por ejemplo, lo del submarino. Me vale el mar, el submarino, el del espacio, el del ataúd, esos combinan perfectamente Todo mal. el concepto, sí. Manu, ¿cuál es el tuyo? Yo creo que coincido, ¿eh? O sea, creo que el submarino. Y hay una historia de Lovecraft que se llama El Templo y es un descenso sin retorno y es terrorífico. Y que es una experiencia muy potente. Quizá esa. Ricky, ¿cuál es la tuya? Yo lo tengo claro, la oscuridad. Porque mi mayor aliado también es mi mayor enemigo, que es mi imaginación. Y en la oscuridad estoy jodido porque me puedo imaginar. O sea, probablemente me imagine peores cosas de las que hay. Entonces, Es como un lienzo negro. sí. Y recuerdo, con una de las que has dicho, recuerdo uno de los momentos más tensos de mi vida en una partida de rol. Es el astronauta en el espacio. Juntar dos fobias que cualquiera diría que es imposible que las sientas a la vez, que son la agorafobia y la claustrofobia. Un astronauta en su traje de astronauta. Estás en el espacio, inmenso, agorafobia, en un traje chiquitito con claustrofobia. Óscar Peña tiene un poema rolero que son los 5 últimos minutos de unos astronautas a la deriva y es canela. Me parece maravilloso, pero vamos. Los chicos de Roll Freak Show lo tienen en uno de sus vídeos y ahí se puede ver cómo funciona. Mauro, ¿cuál es el tuyo? Pues, a ver, no lo has dicho, pero es el que más. ¿Puedo elegir o tengo que elegir entre los que son? No, Vale. Puedes... A mí lo que más miedo me da, yo ahí estoy con la estadística, es ser devorado. Ser devorado. Sí. O sea, un circo y un tigre que se escapa. O sí, un animal salvaje o lo que sea. ¿Y cuál es el tuyo, Jaime? Pues el astronauta a la deriva. Cuando vi la película Gravity, Dura. llegué a sentir esa ansiedad, esa sensación de Hace muy pánico, bien. de terror. Un película. Pero Muy es que muy combina bien. tantas Muy cosas eso, porque es el silencio, o sea, el astronauta a la deriva tiene tantas cosas, ¿sabes? Lo hacen muy bien. Además, Bueno, pues... con lo que decíais al principio, Rufo y Manuel, sí que es verdad que probablemente la muerte que más angustia me daría sería ahogado. Pero hay cosas que me dan más miedo que la muerte, entonces ahí tengo la oscuridad. Pero sí es verdad que probablemente una de las muertes más angustiosas es morir ahogado. Sí, desde luego. Porque es precisamente genera mucha impotencia. Pero bueno. Pues hemos terminado, chicos. Unas últimas palabras antes de despedirnos. Nada, darte las gracias y que sigas haciendo estas cositas que están muy chulas. Y cuando quieras, aquí estamos. Gracias a vosotros por animaros. Tan- Pues nada, hemos acabado. Llegado a este punto, ya sabéis que siempre despido los vídeos igual. Dale las gracias a todos y recuerda, si eres amigo, di la contraseña y la puerta se abrirá. Hasta la próxima.